Bienvenido, bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like si la clase te gusta. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con el personaje de la película Intensamente Nostalgia. Aparece poquito, pero es un personaje bastante interesante. Y no sé si va a haber alguna nueva película de Intensamente, que lo más probable que sea que sí. Así que supongo que en esa película se va a ver un poquito más. Si vos querés dibujar algún otro personaje de la película Intensamente, escribime en comentarios y vamos a ir sumándolo de a poquito. Hace rato que no estoy en el canal, sí, ya lo sé, pero bueno, de a poco vamos a ir subiendo contenido y les voy a contar algunos cambios que tengo pensado hacer. Todavía no, en unos poquitos días voy a empezar a gestionar los cambios. Así que bueno, espero que te guste el video. Necesitamos hoja común para hacer el boceto, lápiz 2B, 3B, 4B si podés. Es mejor que el HB porque cuesta mucho borrarlo, y al borrar el HB lo que pasa es que la hoja se te arruga de tanto que borrás. Entonces yo siempre te recomiendo utilizar el 2B, que se borra mejor, escribe mejor y se borra mejor, siempre y cuando no aprietes con toda la furia, ¿sí? El lápiz siempre suave, en papel siempre suave. Bueno, es muy importante que lo hagas en una hoja económica porque te puedes equivocar muchas veces, y con esa hoja tenés la seguridad de poder equivocarte básicamente y no arruinar la hoja final, ¿sí? Recordá que si vos lo haces en la hoja final, lo que va a pasar es que te va a quedar resto de grafito, algunos surcos, alguna línea que hayas borrado, y eso va a repercutir en tu trabajo final. Entonces por eso yo siempre te recomiendo que el boceto lo hagas en una hoja barata, económica, y después lo pases a la hoja que va a ser la definitiva. Así que bueno, espero que te guste la clase y empecemos a trabajar. Te dejo un beso grande. Ya tenemos nuestra imagen impresa. Arriba pusimos el vidrio, sujetamos con cinta para que no se mueva, y tenemos nuestros marcadores preparados para empezar a buscar las formas base de nuestro personaje. Empecemos a intentar encontrar formas base. Démonos unos segundos. Miremos a ver qué forma podemos encontrar. Y vamos a trazar. Bueno, hay una forma que es muy característica, que son formas bastante circulares, ¿sí? En este caso tenemos la carita, es un óvalo prácticamente. No es un óvalo perfecto, es un óvalo como más achatado en la parte de arriba. El pelo podríamos dividirlo en dos semicírculos. Uno está cortado ahí, pero no importa. Y dos. Después, el cuerpo, lo que es el chal, la chalina, está ubicado en un semicírculo. El bracito podría ser otro, un óvalo también. ¿Sí? Si lo cerramos puede ser un óvalo hasta la manga. Después el cuerpo, un rectángulo. Debajo de la taza, semicírculo, mano círculo y taza, semicírculo cortado. Pie, óvalo, óvalo. Bien, ahora dentro de la cara es el tema. Sí, esta abuelita, para hacer lo que es la cara, nosotros voy a cambiar de color. Para hacer lo que es la cara, nosotros vamos a tomar la línea central, ¿sí? Que sería la que pasa por el centro de la nariz. No tiene nariz, ¿sí? No tiene nariz, pero ahí estaría ubicada. Y en base a eso vamos a tirar una línea debajo de las cejas, una de arriba, uno para ubicar la comisura, quedó medio chueca, para ubicar la comisura de los labios. Busca, si vos lo sacás antes de que seque, sale. Una para la comisura de los labios, y en base a eso vamos a hacer de esta manera la boca en nuestro dibujo. Y ahora, los lentes. Estos lentes son difíciles. Personalmente a mí me cuestan bastante hacerlos porque no son una forma cuadradita ni circular, tiene una forma particular, ¿sí? Entonces
para realizarlos vamos a necesitar una línea que vaya desde un extremo hasta el otro extremo del otro, otra que vaya debajo, y en base a eso vamos a trazar un cuadrado en cada lente. Bueno, ya sé, un rectángulo en cada lente. Y después vamos a recortar. Triángulo, triángulo, triángulo y triángulo. Obviamente que es a grandes rasgos, ¿sí? Después le vamos a dar la formita bien. Bueno, yo creo que los ojitos adentro no sería tan... Como los tienen cerrados, es bastante simple esa parte, ¿sí? Tiramos una línea desde el lagrimal hasta el otro para que no quede recto, y una línea desde la parte de afuera hasta la otra parte de afuera. Bien, bueno, básicamente esas son las formas bases de nuestra nostalgia. Ahora, estuvimos hablando solamente de lo que es dentro del personaje, porque podríamos hacer estas formas de cualquier tamaño. O sea, si yo tengo una hoja más pequeña, tengo una hoja que es la mitad, basándome en estas formas puedo pasar el dibujo a la hoja haciendo las formas, pero todo más chiquitito, ¿sí? Pero yo no voy a usar una hoja chiquita, voy a usar una hoja grande. Entonces voy a tener en consideración otra cosa, que es los espacios en donde no está el personaje. Acá hay una parte que se me corta del personaje, entonces en mi dibujo yo voy a tener en cuenta que el espacio donde no está el personaje, que es todo este sector, todo donde no hay personaje, ¿no? La forma que se forma donde no está el personaje, ¿sí? Los espacios vacíos son muy importantes. Es lo que se llama aire en un dibujo, ¿sí? Si yo en este lado, por ejemplo, no tiene aire, porque está muy pegado en el costado, ¿sí? La idea es que haya un poco de aire, pero yo lo imprimí lo más grande que pude para tener la imagen bien grande para poder verla bien. Eso no significa que yo tenga que hacer la imagen igual, del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, a la hora de pasarlo al papel, lo que voy a hacer es la imagen levemente más pequeña. Entonces, voy a hacer estos espacios en donde no hay personaje, los voy a hacer levemente más grandes, ¿sí? Voy a dejar levemente un poquito más de espacio, o sea, la figura la vamos a hacer más chiquitita, ¿sí? Bueno, ahora vamos a pasar las cosas al boceto, a empezar a hacer el boceto. Bueno, entonces dijimos que los espacios de los laterales donde no está el personaje vamos a hacerlos un poquito más anchos, un poquito más grandes, ¿sí? Entonces, más o menos voy a ver si acá tengo cierto espacio, quiero que esté un poco más abajo para que sea un poco más chico, y empiezo a trazar mis límites, ¿sí? Estos límites son más o menos una guía para saber hasta dónde va a llegar el personaje. Del lateral voy a dejar más o menos 1 centímetro, del otro también aproximadamente. Voy a centrar la figura. ¿Ven que acá hay un poco más de espacio y acá hay nada? Bueno, yo voy a cambiar eso. Ahora, el espacio de abajo es el que menos me importa, pero aún así, porque hay bastante espacio, pero aún así tengo que tenerlo en cuenta. Bien, y ahí no es que tracé el espacio, sino que tracé unas pequeñas líneas que yo sé que desde ahí para allá no me puedo pasar. O sea, si a la hora de hacer el boceto yo me paso 5 milímetros, está bien, no hay problema. Pero es una idea para saber a medida que yo voy haciendo el boceto, tener para ir visualizando el objeto dentro de estos parámetros, ¿sí? Eso va a hacer que mi cerebro diga, bueno, yo hasta acá puedo imaginarme el óvalo, hasta acá puedo imaginarme el medio círculo de la parte de arriba. ¿Por dónde empezamos? Yo creo que habría que empezar siempre por la parte que se te sea más fácil. Yo no voy a empezar por los zapatos, porque si arranco por los zapatos, después a ir agrandando no voy a poder calcular bien la medida de lo que es la cara, se me va a complicar mucho. Para mí lo más fácil puede ser la cabeza o el cuerpo, los ojos, la cabeza
No el detalle, sino la ubicación de las cosas. Recuerden que no vamos a dibujar ahora, vamos simplemente a hacer las formas que hicimos en el dibujo, la referencia. La vamos a pasar a nuestro papel. Entonces, voy a empezar haciendo lo que es el óvalo de la cara, calculando la altura. Pero yo sé que acá tengo que terminar. Entonces, calculo el espacio del óvalo de arriba, calculo el espacio, digo bueno, más o menos hasta acá, dejo un espacio para el pelo, el otro óvalo, dejo un espacio mental y recién acá empiezo a trazar el óvalo de lo que es la cara. Obviamente que esto después, si hay que modificarlo, se modifica y lo voy a hacer un poquito más pequeño que lo que estamos haciendo lo que estamos viendo en la referencia, tratando de copiar la forma del óvalo lo más que pueda. Después lo vamos a revisar. Eso siempre va a pasar, ¿sí? Siempre vamos a revisar y cuestionar lo que estuvimos haciendo, pero tenemos que empezar por algo. Bien, más o menos ahí tenemos. Es más pequeño porque voy a achicar un poquito el personaje. Siguiente, puedo arrancar con el pelo, el cabello. Bueno, yo sé que más o menos a esta altura y del otro lado tiene que ser a la misma altura. Fíjense eso, del otro lado es a la misma altura. A esta altura aproximadamente tenemos el primer semicírculo, que ya esta parte no va a quedar cortada porque lo estamos achicando y centrando. La parte de arriba de este semicírculo es más bajita. Voy cuestionando y modificando mientras voy trazando. Reviso cómo es este sector, si es más pequeño, se va ensanchando a los costados. Voy al otro lado y digo, bueno, ¿es así? Sí, un poquito menos, tal vez ahí. Pero ven que no llego de una, no me vuelvo loca por llegar de una. Voy empezando a formar la figura y que mi cerebro empieza a reconocer de a poquito la figura del personaje. Bueno, y ahora vamos a hacer el semicírculo de arriba también de a poco. Tenemos este parámetro que de acá no nos podemos pasar. Comparo el ancho con esta parte, la parte de arriba debe ser más ancha. Debe ir más ancha la parte de arriba. Del lado de la derecha hay como más cabello, más volumen. No sé si lo notan, que hay como más cabello. Me pasé un poco menos. Vamos a ir borrando a medida que nos vamos equivocando. Confía en el proceso, en tu dibujo, no intentes avanzar rápido. Bien, ahora voy al cuerpo. El cuerpo, habíamos dicho un primer semicírculo, pero teniendo en cuenta la parte de lo que es el vestido y los zapatos. O sea, yo sé que hasta acá más o menos tienen que llegar los zapatos, entonces voy a calcular el espacio de la taza. Voy pensando, espacio de taza más o menos por acá, espacio de chal, espacio de semicírculo. Nace desde el mismo lugar, de ambos lados. Es que no lo trazo de una, sino que voy marcándome marquitas, que eso me van a ir ayudando a generar la figura. Y trato de que la figura sea lo más fluida posible. Ya tenemos la parte del chal. Ahora vamos a ir primero a la parte de la ropa. La ropa, otra cosa que no les marqué, la ropa en este lateral, me voy a fijar a qué altura de la cabeza va a tocar. Me fijo a qué altura de la cabeza toca la ropa.
qué altura de la cabeza toca la ropa. Entonces digo, bueno, más o menos a esta altura, calculo a ojo, y del otro lado también más o menos a esta altura, y bajo. Es importante que mires bien desde arriba a tu personaje, porque al verlo desde costado o medio inclinado puedes hacer que se deforme. Y cierro. Bien, ahora nos faltan los zapatos. Los zapatos creo que es lo más fácil. Ya vas a ver que esta parte de acá, esta línea, voy a pasarla levemente. No pasa nada. También veo cuánto espacio hay acá, cuánto espacio hay acá, cuánto espacio hay acá y cuánto espacio hay acá. Cuánto espacio hay acá, cuánto espacio hay en el medio y cuánto espacio hay allá. Vamos a hacer una marquita más o menos para tener una idea. Y ahí trazar los óvalos de los zapatos. Bien, ahora voy a revisar lo que acabo de hacer, el óvalo de la chalina. Voy a darle mejor forma. Esta parte es crucial. Borramos lo que está mal y vamos a hacer la parte interna. Antes de hacer la parte interna voy a revisar el óvalo de lo que es la cabeza y tratar de darle mejor formita, más parecida a la referencia. ¿Por qué antes? Porque si lo hago después ya voy a hacer la parte interna y me va a quedar mal ubicada. Esta parte es más redondita. Es importante que hagas el boceto en una hoja común y corriente, económica, para que puedas rayarla y borrar todas las veces que te haga falta. Acá es un poquito más recto. Creo que ahí estamos. Bueno, vamos a empezar a ubicar el primer óvalo, que es el bracito de este lateral. Me fijo en relación al chal. ¿Qué parte ocupa en relación al chal? Llega, toca la cabeza. Bien. Estoy incluyendo la mano. La mano está en la parte superior. Del otro lado hacemos lo mismo. Esta vez no toca lo que es la cabeza. Llega, que ocupa en la parte inferior. Y la mano en la punta. Luego hacemos la media pancita del chal. Y procedemos a hacer medio círculo para la taza. Voy ubicándolo en el lugar, llegando al tamaño y cierro. Bien. La otra parte del bracito. Y ahora vamos a ir a la parte que creo que es la más difícil, pero no es la más, no es imposible. Vamos a empezar a hacer la parte interna de la cara. Para eso voy a buscar la mitad de mi personaje. Voy a buscar la mitad. Ahí. Esta es la mitad del personaje. ¿Sí? La mitad vertical del personaje. En base a esto puedo ver si esta parte del óvalo está muy a la derecha.
espacio que tenemos de cada lateral tiene que ser, a ver si es igual. Medimos. Así que acá está muy grande, vamos a cortar un poquito. Al cortar este poquito, miren lo que pasa, corto eso, tengo que cortar un poco esta parte. Toda una cadena. A veces uno no quiere corregir algo porque no tiene ganas de corregir todo lo demás, pero si vos estás viendo un error, lo ves el error, no corregís, ¿qué haces? Arrastras el error y se va a ver en el resultado final y después tu dibujo va a quedar mal y vas a decir, ¿por qué me quedó mal? ¿Y por qué no quisiste corregir cuando viste el error? La parte de arriba también. Ahí está. Tal vez después lo retoquemos un poco más, pero por ahora podemos seguir avanzando. Ahora vamos a ubicar la primera línea, que es donde empiezan las cejas, en la parte de arriba. Segunda línea, que es donde terminan las cejas. Tercera línea pegadita, que es donde empiezan los anteojos. Si te fijas, no voy a cerrar nada todavía. Voy a dejar el espacio para los lentes y voy a calcular la altura donde terminan los lentes. En base a eso dejo el espacio para la boca. Bien, la boca, para trazar la boca voy a pensar en el espacio del mentón. El espacio del mentón es bastante amplio. Entonces podemos empezar trazando la forma de la boca, viendo el espacio que hay de cada lateral. Y dejando, mira esta parte acá. Tengo mucho, poco, mucho, poco. Poco y de este lado mucho, pero eso aún así es una boquita chiquita. Bien, entonces ahora en base a esto, este parámetro primero del tamaño de la boca es nuestro primer parámetro para calcular el tamaño del anteojo. En base a la boca, ¿cuántos tamaños de boca es? Y más o menos son como 2 bocas y un poquito, ¿no? Tal vez 2 bocas, 2 bocas por ejemplo. Entonces mido acá desde el centro, es 1, 2, más o menos acá termina el rectángulo de lo que es el anteojo. No estoy dibujando el anteojo todavía, sino el rectángulo. Del otro lado voy a tratar de que mida lo mismo que el primero. Mido, pongo mi dedo donde termina, pongo mi dedo donde inicia el centro y trazo. Más o menos ahí sería el tamaño de donde van ubicados los lentes. Bueno, ahora podemos empezar a trazar los triángulos. Tengo un primer triángulo que es el de arriba, que empieza ahí y empieza ahí. Tiene que empezar al mismo lugar de ambos lados y terminar más o menos a esta altura. Entonces trazo el triángulo, no hago detalles ahora, solo el triángulo. En la parte de abajo tengo otro triángulo que empieza ahí, termina ahí y empieza casi donde empieza la boca, un poquito antes, casi donde empieza la boca, un poquito antes. Trazo el otro triángulo y después tengo uno que va en el costadito chiquito. Me fijo en el lateral en qué parte toca, en la de abajo, y del otro lado voy a hacer lo mismo, en qué parte toca abajo, en qué parte toca. Bien, ahora vamos a ir a los ojos. Para hacer los ojos, yo sé que hay una línea que está debajo del triángulo que me marca dónde terminan los ojitos, la parte externa, y otra línea que va justo donde arranca el triángulo que me marcan los lagrimales.
donde arranca el ojito. Y ahora sí, voy a medir más o menos el tamaño del ojito, que empieza donde empieza la boca, más o menos el tamaño aproximado es ahí. Y del otro lado voy a ver si empieza donde empieza la boca, y trato de que sea el tamaño parecido al anterior. Termina en la línea de abajo, empieza en la línea de arriba, termina en la línea de abajo. Bueno, lo que tenemos acá es la forma base. Ahora vamos a sacar el vidrio y vamos a empezar a pulir nuestro personaje, a darle más forma parecida a la forma real. Bueno, y esta parte es sumamente importante porque tenemos que prestar atención en los pequeños detalles. Y lo ideal es que veamos la imagen desde arriba, ¿sí? No en diagonal, no en ángulo obtuso, sino desde arriba, ¿sí? Veamos bien desde arriba. Por eso la cámara en todos mis videos, en la mayoría de los videos, está bien desde arriba, ¿sí? Porque cuando estamos sentados en una mesa, si estamos contra el respaldo de la silla, ¿qué pasa? La perspectiva la modificamos, ¿sí? Entonces, ahora nos posicionamos bien para empezar a corregir los movimientos de los objetos. Para empezar a corregir, ya darle más forma, más parecida a lo que realmente tiene. En la parte central acá vemos que hay como un leve levantamiento del pelo, baja un poquito, esa parte nos quedamos, redondeamos. Siento que esta parte está levemente más alta, pero me parece que va así. Bien, vamos al anteojo. En el anteojo vamos a hacer una curvita en el centro y vamos a seguir la forma que dimos, pero redondeando. Ahí tenemos la punta. La parte de abajo tratamos de que sea lo más parecido uno que el otro, o uno al otro. Acá me pasé, acá va más redondito. Bueno, ahora vamos a hacer el segundo, que siempre es el más difícil porque tiene que quedar más parecido al otro. Tomar el tiempo. Bien, ahora la parte interna. Este sector es más finito. La parte de afuera es un poquito más ancha. Me refiero al plástico. Y ahora vamos al segundo, tiene que quedar lo más parecido posible. Pero a la inversa. ¿Ves que ahora el lápiz ya la punta no está tan redonda, ¿sí? El lápiz, la punta está medio rara y lo que hace es que no me deja tener precisión a la hora de hacer el boceto, así que voy a afilar el lápiz. Bien, ahora ya afilé el lápiz. Una vez que está bien afilado el lápiz,
podemos continuar con nuestro proyecto. Entonces, ahora vamos a dibujar las cejas, que nos habíamos olvidado de dibujar las cejas. Entonces las cejas teníamos esta línea que marcaba la parte de abajo y esta línea que marcaba la parte de arriba. Me voy a fijar el espacio que hay entre ceja y ceja y voy a pensar que esto divide la mitad del espacio que hay entre ceja y ceja. Llego hasta la línea que marca la parte de abajo y la parte de arriba es más recta. Ahora voy a hacer la otra. La otra está como más cerca del centro, un poco más cerca del centro y termina en punta, del lado de la derecha. Termina en punta y ahí la veremos. Una vez que ya la tenemos seguros, la repasamos. Repasamos la otra. Recordad que este boceto lo estamos haciendo en hoja económica. Bueno, ahora voy a los ojitos. Los ojitos yo había hecho estos, pero ahora me doy cuenta que me están quedando demasiado grandes, entonces los vamos a achicar un poquito. Los achico un poquito manteniendo las líneas que marcaban el final y el centro. El otro también, desde donde empieza es el mismo lugar, lo que cambia es donde termina. El que no va, porque cuando los hicimos no teníamos los lentes, ¿sí? Y ahora tiene como un semicírculo como un circulito alrededor de los ojos. Vamos al otro. Esto tiene que quedar suave. Y tiene, no sé qué serán pestañas, tal vez. 1 y 2 líneas. Y del otro lado también. 1 y 2. Me parece que lo hice muy abajo, voy a corregir. Ahí está. Levemente la subí a penitas. Bueno, ahora vamos a la boca. La boca ya la teníamos casi cocinada. Nos quedamos con la parte de adentro. Y la parte de abajo, esta vendría a ser la parte externa. Esa es la parte externa. Ahora vamos a hacer un leve bordecito, que serían los labios de abajo. La lengua, una montañita que no toque el borde y otra montañita. Y ahora vamos a hacer los labios de arriba, que los labios de arriba son finitos. Ya tenemos la boquita. Después, bueno, acá va el cachete. Y acá va el otro cachete. Ahora vamos a hacer las tiritas esas que caen. No nos vamos a complicar mucho. Sabemos que donde está este cosito cae del otro lado. Cae. Y vuelve. Y ahora sobre la línea vamos a hacer una bolita. 2 bolitas. 3. Trato que se mantenga la distancia entre bolitas. 5. Acá pareciera que hay menos distancia, pero porque está la curvatura. Sí, en teoría hay una curvatura ahí. Ahí está. Y vamos al otro lado también. Desde el mismo lugar, cae. Cae y se va para el otro lado. Para el otro lateral. Repetimos el mismo proceso. Bolita, 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 bolita. Acá dejamos menos espacio porque está la curvatura. Bolita.
El borde de la cara está bien. Por lo menos no veo ningún error. Por ahora. Ahora vamos a las manitos y la taza. Vamos a ver que tenemos un óvalo nada más, ¿sí? Entonces, en la parte de afuera del óvalo, nos vamos a quedar con la parte de afuera. En la parte de arriba, lo vamos a achatar un poquito y curvamos. Que sería el dedito gordo. Cortamos. Primer dedo. Segundo dedo. Tercer dedo. A la hora de hacer los dedos voy viendo el espacio que me va quedando, tratando de que sea parejito. Y ahora vamos a hacer la taza, que está ahí detrás. La manita está detrás de la taza. Y ahora llegamos acá. Acá, ¿qué pasa? Acá la mano está diferente, está como así, ¿sí? Está así, así, agarrando pero sin manija. Entonces vamos a ver que tenemos el óvalo nuevamente. Tenemos el óvalo, lo acercamos hasta la taza en la parte de abajo. Y en la parte de arriba vamos a hacer una montañita fuera del óvalo, que sería el dedo gordo. Después, en este caso vamos a pensar que acá están los 4 dedos, ¿sí? Pero en vez de seguir el óvalo, vamos a seguir la curvatura inversa, la de la taza, pero un poquito más adentro. Cerramos, cerramos. Y ahora sí empezamos a dividir los deditos. Acá estaría el dedo gordo. Y acá vamos a ir por la mitad. Hacemos acá, está el dedo. De un lado tenemos estos 2 dedos. Y de este otro lado tenemos estos otros 2 dedos. Van a ver que el chiquito me quedó muy ancho. Lo cortamos. Ahí está. Ahí tenemos la segunda manito. Recordad mirar desde arriba el dibujo para no perder la perspectiva. Las formas bases. Bueno, ahora vamos a cerrar la taza mejor. Y curvamos acá, pero sin llegar al borde. Sin llegar al borde, curvo antes. Así. Y en la parte de abajo vamos a hacer una línea y otra curvatura, que vendría a ser la base de lo que es la tacita. Bueno, ahora vamos al chal. Las mangas y el chal. Primero la manga, tenemos el óvalo, ¿no? Ahora vamos a darle un poquito más forma. Bajo por dentro del óvalo y curvo. Y la parte de afuera, bajo por el borde de la mano. Bajo por el borde de la mano, curvo, voy por fuera, dejo un pequeño espacio, voy por fuera y me quedo con el borde del óvalo. Ahora acá tenemos el chal que está apoyado sobre el bracito. Debajo, acá estaría el cuerpo. Nos quedamos con ese pedacito. Ahora después vamos a seguir con el cuerpo, pero no nos detengamos ahora en eso. Ahora vamos a la otra manga. La otra manga, vamos a seguir el borde de la mano. Bajamos, curvamos. La parte de arriba, bajo levemente, un poco menos que la otra. Y vuelvo a retomar con el borde de lo que es el óvalo. Cualquier consulta, déjame un comentario y trato de aclararlo y responderlo lo antes posible. Ahora vamos a la otra manga. La otra manga del chal. Baja. Y ahí está el cuerpito. Ahora vamos a ir a la parte inferior del cuerpo. Vamos a ir al borde de la ropa. Redondeamos, pero no todo, ¿sí?
Acá dejamos una leve puntita para afuera. Redondeamos. Dejamos el borde para afuera. Y unimos. Esta parte me gusta más que esta, así que la vamos a corregir. Y ahora vamos a hacer un pequeño bordecito. Todas las formas que tiene la ropa no hace falta hacerlas, porque ya se nota quién es el personaje, ¿sí? De todos modos, no es tan difícil hacerlo, ¿sí? Bueno, acá tenemos la parte de adentro del chal. Esta parte ya no nos sirve, la borramos. Los dibujitos que tiene la ropa son un circulito con 3 pétalos. Esos son los circulitos. Y después tiene otros así. 1, 1, 1. Esos son todos, ¿sí? Así que podés hacerlos si querés. Todos los que vos quieras. Lo más parecido que te salgan uno del otro. 3 pétalos. Y después de los chiquitos, 3 circulitos. También no tiene la manga. Yo ni me gasto en borrar algunas cosas porque esta es la hoja del boceto. Por eso es tan importante utilizar una hoja económica para el boceto, porque la podemos rayar y equivocarnos, todo lo que queramos. Y después la hoja queda limpia, la hoja definitiva. Bueno, ahí ya hicimos. Hacer un par acá. Ya que estamos, lo vamos a hacer. Que no me fijo que queden perfectos, sino que simplemente sea parecido. Bien, ahí ya tenemos la ropita. Esta parte del chal quedó muy flaquita. Voy a ensancharlo un cachito. Y acá subo. Lo mismo voy a hacer del otro lado. Voy a subir. Darle un poquito más de volumen. Movimiento. Bien, ya tenemos el chal. Vamos a las pantuflas. Recién me doy cuenta que tienen pantuflas. Tenemos los óvalos de los pies. En la parte de abajo, en diagonal, achato. No. Me dejé guiar por la idea de las pantuflas que tengo mentalmente, sin mirar realmente la pantufla del personaje. Suele pasar esto, ¿eh? Bueno, entonces curvo, porque fíjense que la base es curva. Entonces me quedo con el borde de adelante y ahí bajo y voy para atrás, como hacer una L. Vamos al otro para que quede parejito lo más posible. Este sí tiene la base un poco más chata, pero sigue siendo curva. Vamos por dentro, porque este se ve más de frente. Por dentro y cerramos la L invertida acá. Y la parte del piecito simplemente vamos para arriba. Ya tenemos las pantuflas. Ahora vamos nuevamente al pelo. Tenemos trabajo que hacer en el pelo. Esta parte, por ejemplo, esta parte hay que hacer que tenga más volumen. ¿Lo habías notado ese error? Esta parte necesita más volumen.
parte tiene una panza y esta parte tiene otra panza. Tampoco quiero que quede exacto igual, sino parecido lo más posible. Acá tenemos panza. Ves que ya el óvalo central, el que habíamos hecho, ya está siendo modificado. Esto siento que le falta un poquito más de panza incluso. Ahí. Esta está bien. Pero acá tenemos una panza. Y esta parte baja. Y ahí. Borro las líneas que no van. Es importante que borremos en el momento porque si no vamos a seguir avanzando y podemos confundirnos con las líneas viejas. Bien, y ahora vamos a empezar a darle volumen. Yo tengo que recordar que en el centro va a haber una línea recta. Y desde cada lado que me voy, va a empezar a haber más pancita. Por ejemplo, me voy para la izquierda, voy a tener cada vez más pancita. Para la izquierda voy a tener cada vez más pancita. Cada vez más pancita para la izquierda. Más y más pancita. No hace ni falta que queden perfectos, es simplemente entender que para nuestra izquierda vamos a tener más pancita. Y ahora para la derecha va a ser la pancita invertida, para el otro lado. De a poquito va a ir rotando hacia el otro lateral. Y cada vez que voy a la derecha voy a tener más pancita. Fíjate el movimiento del pelo en la referencia. También fíjate que de este sector las líneas están más cerca, de este sector las líneas están más lejos. Muy importante. Bueno, ahora vamos a la parte superior. En la parte de arriba de la cabeza va a pasar lo mismo, parecido, pero vamos a romper el borde tan perfecto. Acuérdate, a medida que vamos a la derecha, las curvas van para la derecha. En el centro las líneas más juntas, en el extremo las líneas más separadas. Y si voy para la izquierda, las curvas van hacia la izquierda. El borde lo vamos a romper un poco. Ahí tenemos a nuestro personaje. Borramos todo y pasamos el boceto. ¿Cómo te gustaría colorearlo? Si querés me puedes dejar sugerencias en los comentarios. Borramos todas las líneas, todo lo que no va, y pasamos el boceto. Si vos no sabes cómo pasarlo al boceto, yo te dejo una forma muy fácil en la tarjetita. En la tarjetita te dejo una forma para pasar el boceto súper fácil.
que espero que te haya gustado. Acordate que puedes suscribirte si no estás suscripta. Me ayudas un montonazo. Y si pones like y comentas, golazo. Bueno, te dejo un beso enorme y nos encontramos muy pronto para colorear a nuestra nostalgia. ¿Qué otro personaje te gustaría dibujar de Intensamente? Te leo. Chao, chao.